Hoy, te quiero hablar de alguien que probablemente conoces. Alguien a quien, quizás, tú mismo le has pedido ayuda alguna vez. Sí, estoy hablando de San Antonio de Padua, el famosísimo santo de lo perdido. Ese al que la gente recurre cuando no encuentra las llaves, el móvil o ese documento importante que desapareció justo antes de una reunión crucial. Una figura que, a primera vista, parece sencilla, casi entrañable. El fraile bonachón que te echa una mano con los pequeños, y a veces grandes, tropiezos del día a día. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda. Una que quizás nunca te has planteado de esta forma. ¿Y si la historia fuera mucho más compleja, incluso inquietante? Miles, millones de personas, a lo largo de los siglos, le han susurrado súplicas al aire, han encendido velas, han repetido oraciones aprendidas de sus abuelas, todo para encontrar algo que se les ha escapado de las manos. Lo hacen con fe, con esperanza, con la certeza de que Él puede interceder. Pero, ¿te has detenido a pensar cómo? ¿De verdad crees que un hombre que vivió hace casi 800 años, en un mundo que no se parece en nada al tuyo, puede ayudarte a encontrar el control remoto de tu televisión que se ha escondido entre los cojines del sofá? Parece una idea absurda, ¿verdad? Casi infantil. En un mundo dominado por la ciencia, la lógica, la tecnología que rastrea hasta el último byte de información, nos aferramos a la creencia de que la invocación a un santo medieval puede lograr lo que nuestros propios ojos, y a veces nuestra propia razón, no consiguen. Es una paradoja fascinante. Una que te obliga a preguntar, ¿qué hay realmente detrás de esta devoción masiva? ¿Es simple superstición, una muleta emocional en momentos de frustración? ¿O es algo real? Y si es real, ¿cómo opera? ¿Desde dónde? ¿Utiliza alguna especie de red invisible que conecta tu casa en el siglo XXI con un plano de existencia donde reside este fraile de la orden franciscana? Imagina por un momento la escena. Estás tarde. Buscas frenéticamente algo vital, las llaves del coche cuando ya deberías estar en el trabajo, el anillo de compromiso que te quitaste para lavar los platos y ahora no aparece, el pendrive con la presentación final que entregas en 15 minutos. La frustración se convierte en pánico. Revuelves cajones, miras debajo de los muebles. Nada. La desesperación te invade. Y entonces, casi por inercia, por costumbre, o quizás como último recurso, elevas una plegaria. Puede que murmures, San Antonio, ayúdame a encontrar lo que he perdido. Y, en algunos casos, inexplicablemente, el objeto aparece. Estaba allí, a simple vista, en un lugar donde ya habías mirado 10 veces. ¿Casualidad? ¿Un truco de la mente que, aliviada por la petición, se enfoca mejor? ¿O intervención? La popularidad de San Antonio como el santo de lo perdido es gigantesca. Atraviesa continentes, culturas, idiomas. No es una creencia aislada de un pequeño grupo, es un fenómeno global. Piensa en todas esas personas, cada una con sus propias vidas, sus propios problemas, sus propios objetos perdidos, dirigiéndose a la misma figura. ¿Qué tiene el que no tengan otros santos? ¿Por qué se especializó, por así decirlo, en encontrar cosas? No es el santo del amor, aunque también le piden, no es el de las causas imposibles, ese es otro, es el de lo perdido. Esa especificidad es extraña, ¿no crees? Casi como si tuviera un don muy particular, una habilidad específica dentro del panteón celestial. Pero volvamos a esa idea incómoda del principio. ¿Y si encontrar objetos no fuera la esencia de su poder, sino solo una manifestación superficial? ¿Y si esa habilidad para encontrar se extendiera a otras cosas, cosas que quizás no quieres que sean encontradas? Secretos. Verdades ocultas. Pensamientos que creías bien guardados. ¿Qué pasaría si la energía, la conexión que le permite localizar unas llaves, también le permitiera localizar otras cosas? Cosas que están perdidas no en el espacio físico, sino en el tiempo, en la memoria, en el subconsciente, incluso en la conciencia colectiva. Es una idea escalofriante si la piensas bien. No solo encuentra lo que tú has perdido, sino quizás lo que otros han perdido, o incluso lo que alguien ha querido que se pierda para siempre. Imagina la magnitud de esto. Si su poder es genuino, no se limita a tu hogar. Se extiende por el mundo.
¿Podría encontrar un avión desaparecido? ¿Una civilización perdida bajo la arena? ¿La cura para una enfermedad? Si es el santo de lo perdido en un sentido absoluto, su potencial iría mucho más allá de lo doméstico. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta original: ¿por qué se centra tanto en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo trivial, desde una perspectiva cósmica? ¿Es una elección? ¿Una limitación? ¿O quizás una distracción? ¿Una forma de mantenernos entretenidos con la búsqueda de objetos mientras su verdadera influencia opera en niveles que ni siquiera sospechamos? Es fácil caer en la trampa de la familiaridad. San Antonio. El de las llaves. Punto. Pero si rascas un poco la superficie, si te atreves a cuestionar la narrativa simple, emergen las incógnitas. ¿Es su fama el resultado de un milagro aislado que se magnificó con el tiempo, o ese milagro fue solo la chispa que encendió una llama que ya estaba latente, un reconocimiento de una habilidad preexistente y quizás hereditaria, en un sentido espiritual? Considera la historia canónica de su asociación con lo perdido. Se cuenta que un novicio le robó un salterio, un libro de salmos, muy valioso para San Antonio, no solo por su contenido religioso, sino porque contenía notas personales para sus predicaciones. Antonio rezó pidiendo su devolución. El novicio, arrepentido o quizás aterrado por una aparición o una advertencia sobrenatural, lo devolvió. Este evento, según la tradición, fue el que consolidó su fama como intercesor para recuperar objetos perdidos. Es una historia bonita, con su dosis de milagro y arrepentimiento. Perfecta para ser contada a los niños o para figurar en estampitas. Pero, ¿te parece suficiente? Una única anécdota, por muy milagrosa que sea, ¿es la base sobre la que se construye una devoción que abarca siglos y continentes? Piensa en otras figuras religiosas. Sus advocaciones suelen estar ligadas a múltiples milagros, a eventos repetidos de un mismo tipo o a un aspecto fundamental de su vida o martirio. San Antonio y lo perdido parece tener un origen singularmente específico. Un libro. Un solo libro. ¿Y si esa historia del libro es solo la versión simplificada? ¿La punta del iceberg? ¿Y si la verdadera razón de su conexión con lo perdido es mucho más antigua, más profunda, quizás incluso más esotérica de lo que nos han contado? La Iglesia, a lo largo de la historia, ha tenido sus razones para simplificar, para presentar los milagros de una forma digerible para las masas. Pero, ¿qué se quedó fuera de esa narrativa oficial? ¿Qué detalles se omitieron que podrían arrojar una luz completamente diferente sobre el poder de San Antonio? Podría ser que su habilidad no se limite a encontrar objetos inanimados. Piensa en las personas que se han perdido. Personas desaparecidas. ¿Se le reza también por ellas? Sí. Personas que se han perdido a sí mismas, atrapadas en adicciones, en la desesperanza, en la falta de rumbo. ¿Se le pide ayuda para encontrarse de nuevo? También. La palabra perdido abarca mucho más que un objeto. Puede referirse a un estado del ser, a una conexión que se ha roto, a una parte de la identidad que se ha extraviado por el camino. Si San Antonio puede encontrar una llave, ¿puede encontrar la pieza de tu alma que sientes que te falta? ¿Puede encontrar el camino de vuelta a casa para alguien que ha huido? ¿Puede encontrar la verdad en una situación confusa? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, entonces su poder es inmensamente más vasto y complejo de lo que sugiere la simple etiqueta de santo de lo perdido. Y eso, honestamente, es un poco sobrecogedor. Porque implica una conexión con el mundo, con las personas, con lo que está oculto, a un nivel que escapa a nuestra comprensión racional. Nos han enseñado la historia del libro robado como el porqué de su patronazgo. Pero, ¿es solo eso? ¿Un único incidente es el fundamento de siglos de plegarias para encontrar desde un alfiler hasta un ser querido? La lógica nos dice que debe haber más. Una historia que se extiende más allá de un fraile y su salterio. Quizás la leyenda del libro no es el origen de su poder, sino la primera prueba pública documentada de un poder que ya poseía. Pero, ¿de dónde venía ese poder? ¿Era un don divino excepcional? ¿Una conexión innata con el tejido de la realidad? ¿Algo que aprendió? Las implicaciones son enormes. Si San Antonio tiene esta capacidad innata para encontrar lo perdido, ¿significa que hay una especie de registro de todo lo que existe, un mapa cósmico al que él puede acceder? ¿O es algo más activo,
una influencia que ejerce para guiar el objeto o la persona de vuelta a su lugar o a su buscador. Este es el punto de partida de nuestro viaje. Olvida por un momento la imagen simple del santo de las llaves. Ábrete a la posibilidad de que haya un secreto más profundo, una historia que no se cuenta en los manuales de catequesis. La historia oficial habla de un libro robado y devuelto, un evento aislado. ¿Pero es solo eso? ¿O hay un secreto más profundo detrás de su conexión con lo perdido, algo que la Iglesia, en su sabiduría o quizás en su necesidad de mantener la narrativa simple, no te cuenta? Hay capas bajo la superficie y te invito a que juntos intentemos levantarlas. ¿Qué se oculta en las sombras de la leyenda? La respuesta podría sorprenderte. Entonces, dejamos la pregunta suspendida en el aire. ¿Por qué San Antonio, de entre todos los santos, es el santo al que recurrimos para encontrar lo perdido? Si la explicación simple, la del fraile bonachón que ayuda con las llaves, no te satisface por completo, es porque, como tú, intuyes que debe haber algo más. Y la historia oficial, la versión que se cuenta y se repite, apunta a un evento muy concreto. Un evento que, según la tradición, marcó el inicio de esta particular fama suya. Se trata de un libro. Un salterio, para ser exactos. Un libro que contenía los salmos, sí, pero que para San Antonio era mucho más que eso. No era un simple ejemplar más de la biblioteca del convento. Era su libro. Un libro que él había estudiado, meditado, anotado con sus propias reflexiones, con ideas que usaría en sus sermones, con pasajes que le hablaban directamente al alma. Era, en cierto modo, una extensión de su propia mente, de su trabajo espiritual e intelectual. Un objeto de un valor incalculable, no tanto por su materialidad, sino por lo que representaba para él y para su misión como predicador. Imagina la escena. Estamos en algún momento del siglo XIII. En un convento, un lugar de estudio, oración y vida comunitaria. San Antonio necesita su salterio. Va a buscarlo donde lo dejó. Y no está. Una primera búsqueda tranquila se convierte en un rastreo más concienzudo. Pregunta a los hermanos. Nadie lo ha visto. La preocupación se instala. No es solo la pérdida de un objeto valioso, es la interrupción de su trabajo, la sensación de que algo preciado, personal, ha desaparecido sin explicación. La historia cuenta que un novicio, un fraile joven y quizás inexperto, o tal vez tentado por alguna razón que la historia no aclara del todo, ¿envidia? ¿Curiosidad? ¿Simplemente travesura mal entendida? Había tomado el libro sin permiso. Y no solo eso, sino que al darse cuenta de la agitación que su acto había provocado, o quizás con la intención de no devolverlo, había decidido marcharse del convento, llevándose el valioso salterio consigo. Un doble golpe, la pérdida del libro y la pérdida de un hermano. Aquí es donde la narrativa vira hacia lo extraordinario. San Antonio, al parecer, no se lanzó a buscar frenéticamente por toda la ciudad ni envió a otros frailes tras el fugitivo. En lugar de eso, se retiró a rezar. Se dirigió a Dios, pidiendo que lo perdido fuera recuperado. Y no solo el libro, uno podría suponer, sino también el alma del joven fraile que se había desviado del camino. Su plegaria no fue una búsqueda activa en el mundo físico, sino una conexión profunda, una súplica elevada a un plano diferente. Y la tradición dice que la respuesta fue dramática. Se cuenta que el novicio, ya en camino o quizás a punto de cruzar las puertas del convento, se encontró de repente ante una visión. Una aparición. Algo que lo sobrecogió de tal manera, que lo llenó de tal terror o de tal remordimiento repentino, que no pudo continuar. La historia no siempre detalla qué fue exactamente lo que vio o sintió, pero el efecto fue inmediato y poderoso. El joven fraile, temblando, abrumado, dio media vuelta. Regresó al convento. Y con él, traía el salterio robado. Lo devolvió a San Antonio, confesó su falta, y al parecer, se quedó en la orden, arrepentido y reformado. Este es el momento clave, según la leyenda. Este evento, el hallazgo del libro y el retorno del novicio gracias a la oración de San Antonio, es presentado como el incidente que lo catapultó a la fama como el que encuentra lo perdido. Es la chispa que, según la narrativa tradicional, encendió la llama de su patronazgo sobre los objetos extraviados. Es, te dicen, la razón por la que él se convirtió en el referente cuando buscas algo que no encuentras. Y sí, si aceptamos esta historia al pie de la letra,
Tienes una respuesta. Una respuesta parcial, superficial, pero una respuesta al fin y al cabo. ¿Por qué San Antonio? Porque un día, su oración hizo que un libro robado fuera devuelto por el ladrón. Esa es la conexión inicial. Esa es la justificación que se ha transmitido de generación en generación. Una señal divina, manifestada a través de él, que demostraba una capacidad única para recuperar aquello que se había desviado de su lugar original. Es una historia con moraleja, con un claro mensaje sobre el poder de la oración y el arrepentimiento. Y durante siglos, ha sido suficiente para explicar por qué, cuando pierdes algo, la primera figura que te viene a la mente es San Antonio. Se te ha dicho que todo empezó con ese libro, que ese fue el milagro fundacional de su especialidad. Pero ahora, pensemos de nuevo. Utilicemos esa pequeña chispa de duda que plantamos al principio. ¿De verdad crees que una sola historia, un único incidente con un libro en el siglo XIII, es una base lo suficientemente sólida para sostener una devoción global que persiste con una fuerza asombrosa casi 800 años después? Piensa en la escala. Un fraile pierde un libro, reza, y el libro y el fraile regresan. Es un evento significativo en la vida del convento, sin duda, un pequeño milagro local. Pero, ¿cómo se convierte eso en la justificación para que tú, sentado en tu casa hoy, en un continente diferente, quizás sin creer del todo, murmures su nombre cuando no encuentras las llaves del coche? ¿No te parece un salto de fe desproporcionado? Es como si vieras a alguien encontrar una sola aguja en un pajar una vez, y a partir de ese momento lo declararas la única persona en el mundo capaz de encontrar cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar. La magnitud de la devoción a San Antonio, la universalidad de la práctica de pedirle que encuentre lo perdido, parece exigir una explicación más robusta, un origen más profundo, o quizás múltiples orígenes que se han fusionado en esta única narrativa sencilla. La historia del Salterio es la versión oficial, la que te dan. Pero, ¿es toda la verdad? ¿O es solo la parte de la verdad que es más fácil de contar, más fácil de creer, o quizás menos complicada de manejar? Si su poder para encontrar lo perdido se manifestó de forma tan contundente con un libro, ¿significa que ese poder ya estaba ahí antes? ¿Era algo inherente a él? ¿O fue ese evento el que se lo confirió, quizás como recompensa por su santidad o su oración? Y si ese único evento con el libro es la causa de todo, ¿cómo explica que la gente le pida hoy que encuentre cosas que no son físicas? ¿Cómo encaja en esta narrativa la súplica para encontrar un amigo con el que perdiste el contacto, la motivación que se te ha esfumado o la paz interior que sientes que te falta? El libro era un objeto, algo tangible, un salterio. Pero la mayoría de las cosas que la gente siente que ha perdido hoy no se pueden tocar. Son emociones, estados del ser, conexiones humanas. ¿Acaso esa historia del libro es solo el símbolo? Un relato simple para representar una capacidad mucho más vasta y menos comprensible para reorganizar el orden de las cosas, para traer de vuelta lo que se ha apartado de su lugar? ¿Y si la capacidad de encontrar objetos físicos es solo la manifestación más visible de un poder que opera en muchos otros niveles, incluyendo aquellos que no podemos percibir con nuestros sentidos? Si te quedas solo con la historia del Salterio, te ves obligado a creer que un único evento de hace casi 8 siglos tiene un impacto directo y milagroso en tu vida hoy cada vez que pierdes algo. Y para muchas personas, esa es la explicación. Punto final. Fe inquebrantable. Pero si eres como yo, si esa chispa de duda te pica la curiosidad, te preguntas si esa historia no es más bien el principio de la pregunta, no la respuesta definitiva. Si un simple libro es el origen de todo, ¿por qué la gente sigue pidiéndole que encuentre cosas tan diferentes, tan complejas, tan inmateriales? ¿Es que su poder evolucionó con el tiempo, adaptándose a las necesidades de la gente? ¿O es que siempre tuvo esa capacidad más amplia, y la historia del libro fue solo la primera vez que se hizo evidente de una forma que todos pudieron entender y aceptar en su época? La historia del Salterio te da un punto de anclaje, una fecha, un evento. Te dice, aquí empezó todo. Pero te deja con una sensación de insuficiencia. De verdad todo este fenómeno, esta devoción masiva, esta creencia en la recuperación de lo perdido en todas sus formas, ¿nace de un solo libro robado por un novicio asustado? ¿No es un salto de fe demasiado grande creer que ese único evento es suficiente para generar y sostener una conexión espiritual capaz de encontrar no solo un objeto físico, sino también una esperanza que creías muerta o una persona que creías perdida para siempre?
Quizás la historia del libro no es la causa, sino la señal. El momento en que el mundo empezó a darse cuenta de que San Antonio tenía una habilidad especial para encontrar, una habilidad que iba más allá de lo ordinario. Pero si esa habilidad va más allá de lo ordinario y más allá de los objetos, ¿qué más puede encontrar? ¿Hay otras historias, otros hallazgos atribuidos a él que no implican cosas que puedes tocar? Hallazgos que podrían revelar la verdadera y quizás inquietante naturaleza de su poder. Eso es lo que necesitas empezar a preguntarte ahora mismo. Hemos hablado del libro, de esa historia fundacional que te cuentan como el origen. Y hemos visto que, si lo piensas con detenimiento, un solo evento con un objeto parece insuficiente para explicar la magnitud de la devoción a San Antonio como el que encuentra todo lo perdido. Porque, seamos honestos contigo mismo, cuando tu vida se desmorona un poco, cuando sientes que has perdido algo verdaderamente vital, ¿estás pensando en un simple libro? ¿O tu mente, tu corazón, tu misma alma, están buscando algo mucho más profundo? Aquí es donde la figura de San Antonio adquiere una dimensión que va mucho más allá de las llaves del coche o el paraguas olvidado. Las personas, tú incluido si alguna vez te has sentido realmente perdido, no solo le rezan para encontrar objetos físicos. Las plegarias que se elevan a su nombre a menudo buscan la recuperación de cosas que no tienen peso, ni forma, ni lugar en el espacio tridimensional. Buscan encontrar lo invisible. Piensa en lo que significa perder la fe. No es como extraviar un collar. Es una erosión lenta, a veces dolorosa, de las creencias que te sostenían. Es sentir que el suelo bajo tus pies se desvanece, que las respuestas que antes te parecían claras ahora están borrosas o directamente ausentes. Es un vacío interior. Y, sin embargo, miles de personas, en esos momentos de oscuridad espiritual, le piden a San Antonio que les ayude a encontrar esa fe perdida. ¿Cómo encuentra algo tan etéreo? ¿La fe es una entidad que puede extraviarse como un objeto? ¿O la oración al santo es un catalizador que te ayuda a buscarla dentro de ti? ¿O considera la pérdida de la esperanza? Esa sensación paralizante de que, pase lo que pase, las cosas no van a mejorar. Es una pesadez en el pecho, una falta de luz al final del túnel. Te sientes a la deriva, sin un ancla emocional que te mantenga a flote. Y sí, la gente le reza a San Antonio pidiendo encontrar la esperanza. ¿Significa eso que el santo busca activamente esa esperanza en algún lugar y te la devuelve como si fuera una moneda que habías extraviado? ¿O es su intercesión, o quizás simplemente el acto de dirigirte a él, lo que te da la fuerza o la perspectiva para redescubrir esa chispa dentro de tu propia resiliencia? Y hay pérdidas que son personas. No personas fallecidas, sino aquellas con las que has perdido el contacto, un amigo de la infancia con el que los años y la distancia abrieron una brecha, un familiar con el que hubo una pelea y ahora no sabes cómo reconciliarte, un hijo que se fue de casa y no da señales de vida. ¿Puede San Antonio encontrar a esa persona en el vasto mapa del mundo y guiarla de vuelta a ti, o guiarte a ti hacia ella? ¿Es una especie de GPS espiritual que localiza a almas errantes? Piensa en la desesperación de un padre, de una madre, que no sabe dónde está su hijo. La súplica a San Antonio para que lo encuentre no se diferencia mucho en intensidad de la de alguien que busca una llave, pero la apuesta es infinitamente mayor. ¿Cómo opera esa conexión, si es que existe, con seres humanos dotados de libre albedrío y que están físicamente en otro lugar? ¿Es una influencia sutil, una señal que les llega, o algo más directo? La idea de que pueda encontrar personas perdidas es, si lo piensas fríamente, fascinante y un poco perturbadora. ¿Qué tipo de mapa tiene el del mundo y de sus habitantes? También le piden para encontrar trabajo, para encontrar pareja, para encontrar un propósito en la vida. Cosas que no se caen del bolsillo, cosas que se pierden en el laberinto de las circunstancias, de la mala suerte, de las decisiones equivocadas o simplemente de la incertidumbre del futuro. ¿Puede San Antonio encontrar un puesto de trabajo para ti, moviendo hilos invisibles en el mundo de las entrevistas y los currículums? ¿Puede encontrar a la persona ideal para ti, navegando por el complejo universo de las relaciones humanas? Si crees en ello, estás atribuyendo al santo una capacidad de influencia sobre el mundo material y las decisiones de otros que es inmensa, casi omnipotente en ese aspecto. He escuchado, o leído, historias, testimonios de personas que afirman haber encontrado no solo objetos,
sino la paz después de una tormenta emocional, la respuesta a una duda que los carcomía, el valor para tomar una decisión difícil, o sí, un trabajo, una pareja, después de rezarle con fervor. Relatos de momentos de claridad inesperada, de casualidades que se sienten demasiado perfectas para ser solo eso, de puertas que se abren cuando parecían infranqueables. ¿Son estas historias pruebas de su capacidad para encontrar lo invisible? ¿O son el resultado de la propia mente humana, que al canalizar su deseo y su esperanza a través de la figura del santo, activa recursos internos insospechados? Quizás, y esta es una posible explicación, la razón por la que la devoción a San Antonio como buscador se extiende mucho más allá de los objetos es precisamente porque la necesidad humana de encontrar va mucho más allá de lo material. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos sentimos perdidos. Perdidos en una decisión, perdidos en un camino, perdidos en nosotros mismos. Y en esos momentos de vulnerabilidad, buscamos una mano que nos guíe, una luz que nos muestre el camino de vuelta. La figura de San Antonio, con su fama de buscador, se convierte en un símbolo perfecto para esa búsqueda universal. Es un ancla, una esperanza, una figura a la que puedes dirigirte cuando el mundo parece demasiado grande y tú demasiado pequeño para encontrar lo que necesitas. Desde esta perspectiva, la historia del libro no es la causa de su poder, sino el desencadenante de una devoción que resonó con una necesidad humana fundamental. Vieron que podía encontrar un libro, y proyectaron en él la esperanza de que pudiera encontrar cualquier cosa que ellos sintieran que habían perdido. Desde el objeto más trivial hasta el sentido más profundo de su existencia. Es una respuesta a la condición humana de la pérdida, una forma de darle un nombre y un rostro a la ayuda que anhelamos. Pero esta explicación, aunque le da un sentido a la extensión de su devoción, nos devuelve a una pregunta incómoda. Si la necesidad de encontrar es universal, y San Antonio es el símbolo al que recurrimos, ¿significa eso que él realmente interviene para traer de vuelta la fe perdida o el trabajo soñado? O, como sugerimos antes, es el acto de rezarle, de poner tu esperanza y tu intención en esa figura, lo que de alguna manera te capacita a ti para encontrarlo, quizás activando tu propia intuición, tu perseverancia o cambiando tu perspectiva. Si puede encontrar una llave, un objeto físico con una ubicación definida, aunque desconocida para ti, ¿es lógico pensar que ese mismo tipo de hallazgo se aplica a la fe, que es un estado interior? ¿Es el mismo mecanismo el que te ayuda a encontrar un móvil perdido que el que te ayuda a encontrar la paz después de una tragedia? Si crees que sí, estás afirmando que San Antonio tiene la capacidad de influir directamente en tu estado mental, en tus emociones, en las decisiones de otras personas y en las complejas circunstancias del mundo. Es una afirmación poderosa, casi ilimitada en sus implicaciones. Y si la respuesta es no, si crees que encontrar una llave es diferente a encontrar la fe, entonces te ves obligado a considerar otras posibilidades. Estamos simplemente atribuyendo al santo los resultados de nuestros propios esfuerzos, de la casualidad o de procesos psicológicos complejos. Es San Antonio, en el caso de las pérdidas inmateriales, más un placebo, una figura en la que proyectamos nuestra esperanza y que nos da el impulso psicológico para seguir buscando nosotros mismos. Si la historia del libro explica el hallazgo de objetos, ¿qué explica el hallazgo de lo invisible? ¿Es la misma fuerza? ¿O estamos aquí ante algo diferente, algo que quizás no tiene nada que ver con un milagro externo, sino con el poder de la creencia, la resiliencia humana, o incluso con una coincidencia afortunada que interpretamos como una señal divina? Si San Antonio puede encontrar una llave, es lógico pensar que también puede encontrar una salida a tus problemas más profundos, a tus crisis existenciales, a tus relaciones rotas. ¿O estamos atribuyendo al santo poderes que en realidad son otra cosa, algo quizás más humano, más terrenal o incluso puramente psicológico? La respuesta a esa pregunta podría cambiar fundamentalmente tu percepción de San Antonio y de la naturaleza misma de la fe y los milagros. Hemos navegado por la creencia popular, por la necesidad humana de encontrar no solo objetos, sino también partes perdidas de nosotros mismos o de nuestras vidas, y hemos visto cómo la figura de San Antonio se ha convertido en el faro al que muchos dirigen sus esperanzas. Pero, ¿quién era realmente el hombre detrás de toda esta devoción? Si queremos entender por qué a él se le atribuye este poder de encontrar lo perdido, debemos retroceder en el tiempo. Debemos separar al santo de la leyenda y conocer a Fernando de Buloes. Nació en Lisboa, en Portugal, a finales del siglo XII o principios del XIII. Un hombre de su tiempo, hijo de una familia acomodada.
Inicialmente se unió a los canónigos regulares de San Agustín, donde recibió una sólida formación intelectual. No era un campesino iletrado, era un estudioso, un hombre de libros, irónicamente, ¿verdad? Pasó años dedicándose al estudio de las Escrituras y de los padres de la Iglesia. Ya desde joven demostraba una mente brillante y una profunda piedad. Pero su vida dio un giro radical. Inspirado por el ejemplo de los primeros mártires franciscanos en Marruecos, sintió el llamado a una forma de vida más radical, más entregada a la pobreza y a la predicación. Abandonó a los agustinos y se unió a los frailes menores, los franciscanos, adoptando el nombre de Antonio. Este cambio no fue solo de hábito, fue un cambio de propósito. Dejó atrás la vida de estudio monástico para abrazar el camino de la itinerancia, de vivir entre la gente, de predicar el Evangelio de una manera nueva. Y fue en la predicación donde Antonio de Padua, ahora conocido por la ciudad donde murió y donde descansan sus restos, realmente brilló. Los relatos de la época lo describen como un orador de una elocuencia asombrosa. Tenía la capacidad de cautivar a las multitudes, de hacer que el mensaje del Evangelio resonara en los corazones de personas sencillas y cultas por igual. Se dice que sus sermones eran tan poderosos que lograban conversiones masivas, reconciliaciones entre enemigos y despertaban un fervor religioso allí donde iba. Viajó por Italia y Francia, predicando contra las herejías de su tiempo, como la de los cátaros, defendiendo la fe católica con argumentos sólidos y una pasión arrolladora. Era conocido por su profundo conocimiento de la Biblia y por su habilidad para aplicarla a la vida cotidiana de la gente. No era solo un místico, era un teólogo práctico, un comunicador excepcional. Se ganó apodos como Arca del Testamento por su conocimiento bíblico, o en algunos lugares era llamado algo parecido al León de Padua, por la fuerza y el coraje de sus palabras. Piensa en esto por un momento. En una época sin micrófonos, sin radios, sin internet, sin televisión, la voz de un predicador era uno de los medios más potentes para llegar a la gente. Y Antonio poseía esa voz, esa capacidad de llenar plazas enteras, de mover corazones y mentes con la fuerza de su oratoria. Su fama en vida, y la causa de su rápida canonización, fue declarado santo menos de un año después de su muerte, algo extraordinario. Se basó fundamentalmente en su santidad personal, su pobreza evangélica y, sobre todo, en su don para la predicación. Pero, ¿qué hay de los milagros que se le atribuyen? En vida, y en los procesos iniciales para su canonización, se documentaron numerosos milagros, sí. ¿Pero de qué tipo? Los relatos hagiográficos y los testimonios de la época hablan de curaciones de enfermos, de personas que recuperaron la vista o el movimiento, de posesiones demoníacas que cesaban ante su presencia, de conversiones dramáticas de pecadores empedernidos. Incluso hay leyendas más extraordinarias, como la del famoso sermón a los peces en Rímini, que, aunque sea más simbólica, subraya su conexión con la predicación y la naturaleza, no con objetos perdidos. O la historia de la mula que se arrodilló ante la Eucaristía, un milagro destinado a probar la presencia real de Cristo en la hostia consagrada. Todos estos milagros, sean históricos o parte de la leyenda piadosa posterior, tienen un hilo conductor. Están relacionados con la fe, la conversión, la curación física o espiritual, la afirmación de verdades teológicas. Son milagros propios de un gran predicador y santo de su tiempo. Son impresionantes, profundos, significativos en el contexto religioso. Pero, ¿cuántos de ellos tienen que ver con encontrar un anillo o un documento? Prácticamente ninguno. Aquí es donde la historia te presenta una contradicción fascinante. El hombre que fue canonizado con una velocidad asombrosa, elogiado por papas y teólogos, venerado por las masas, era conocido como el Arca del Testamento, el azote de los herejes, el predicador incansable, el que obraba milagros de curación y conversión. Su legado en vida era el de un gigante espiritual, un pilar de la Iglesia naciente de los frailes menores. Y, sin embargo, hoy en día, para la gran mayoría de las personas que conocen su nombre, su título principal, su especialidad más reconocida, es la de santo de lo perdido. El hombre que movía multitudes con su oratoria ahora es el que, supuestamente, te ayuda a encontrar el móvil. El teólogo profundo es invocado para localizar unas gafas. La figura que desafió a los herejes es reducida, en la conciencia popular, a un buscador de objetos extraviados. Este contraste es brutal si lo piensas bien. Es casi como si, a lo largo de los siglos, la humanidad hubiera decidido olvidar, o al menos relegar a un segundo plano,
al predicador fogoso, al teólogo erudito, al obrador de grandes milagros de curación, para abrazar con fervor la imagen del amable intercesor para los pequeños y grandes percances de la vida cotidiana. ¿Por qué este cambio de enfoque tan drástico? ¿Por qué esta reducción aparente de su ámbito de actuación en la mente popular? Entonces, la respuesta parcial a la pregunta que nos hicimos al empezar este capítulo es clara. Durante su vida, San Antonio de Padua, o mejor dicho, Fernando de Buloes, era famoso por cosas muy diferentes a encontrar objetos. Su santidad era incuestionable, sus milagros, según los relatos, eran poderosos, pero su fama principal se basaba en su predicación, su conocimiento teológico y los milagros relacionados con la salud y la fe de las personas. La imagen popular de hoy como el santo de las llaves perdidas no se corresponde con la figura histórica venerada por sus contemporáneos. Esto nos deja ante un enigma. Si no era famoso por esto en su tiempo, si su leyenda como buscador de lo perdido no era el rasgo que definía su santidad para quienes vivieron con él o inmediatamente después de él, ¿cómo demonio se convirtió en el santo de lo perdido después de morir? Fue una evolución gradual y natural de la fe, un proceso orgánico en el que la gente, al pedirle ayuda para diversas cosas, empezó a notar o a creer que era particularmente bueno para encontrar lo extraviado. O hubo un momento clave, un evento específico posterior a su muerte, quizás menos conocido que la historia del Salterio, o quizás una interpretación particular de esa historia, un evento que solidificó esta conexión de una vez para siempre y reconfiguró la percepción que el mundo tenía de él. La respuesta a esa pregunta es fundamental para entender la verdadera naturaleza, y quizás el secreto, de San Antonio como el buscador de lo perdido. Ya hemos visto que Fernando de Buloes, el hombre que vivió y predicó con una fuerza arrolladora en el siglo XIII, no era principalmente conocido por encontrar objetos perdidos. Su fama en vida, y la razón de su rapidísima canonización, se basó en su erudición, su oratoria, su santidad personal y milagros que, en su mayoría, tenían que ver con la curación, la conversión y la defensa de la fe. El contraste con la imagen popular que tú tienes hoy, la del santo de las llaves, es chocante. Entonces, si no era por eso por lo que se le veneraba cuando aún caminaba sobre la tierra, ¿cómo, por qué y cuándo exactamente después de su muerte se produjo esta extraña transformación? ¿Cómo pasó de ser el arca del testamento a ser el patrón de lo extraviado? Este es uno de los puntos más fascinantes y a la vez más nebulosos de su historia. No hay un documento único, una fecha exacta, que diga, desde este día, San Antonio es oficialmente el santo de lo perdido. Es un misterio histórico que se ha ido tejiendo con el tiempo. Algunos historiadores y teólogos han buscado ese momento clave. ¿Hubo quizás otro milagro espectacular de un hallazgo ocurrido poco después de su muerte que eclipsó a todos los demás? Una historia tan impactante, tan ampliamente difundida, que grabó en la conciencia popular esta asociación para siempre? Las actas de su canonización recogen milagros, sí, pero, como dijimos, no destacan particularmente los relacionados con objetos. Las primeras biografías y colecciones de milagros franciscanos, como las famosas Fioriti, las florecillas de San Francisco y sus compañeros, mencionan la historia del Salterio, pero la presentan como un evento más dentro de una vida llena de santidad y otros prodigios. No la señalan como la razón por la que se le invocaría universalmente para encontrar cosas. Entonces, ¿qué pasó? Si no fue un único milagro post-mortem abrumador, fue quizás el trabajo de una figura clave, un promotor ferviente que, por alguna razón, decidió destacar esta faceta particular de San Antonio. Alguien que, quizás, tuvo una experiencia personal poderosa relacionada con un objeto perdido y sintió que era una señal para difundir esta devoción. La historia de la Iglesia y de los santos está llena de ejemplos de cómo la devoción a ciertas figuras o a ciertos aspectos de su vida fue impulsada por individuos o grupos específicos. Pero no parece haber un agente X claramente identificado en el caso de San Antonio y lo perdido. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de las teorías que intentan cerrar esa brecha entre el hombre histórico y la leyenda popular. Una teoría interesante, aunque difícil de probar definitivamente, sugiere un posible origen en una cuestión lingüística. Algunos han planteado la posibilidad de que, en textos latinos antiguos o en dialectos italianos tempranos, la descripción de las capacidades de San Antonio pudiera haber utilizado palabras que significaran recuperar, restaurar o encontrar en un sentido amplio, recuperar la salud, restaurar la paz, encontrar la verdad, y que con el tiempo, esta idea de
Encontrar se haya especializado y reducido en la interpretación popular específicamente a encontrar objetos físicos. Piensa en cómo cambian y se adaptan las palabras a lo largo de los siglos. Un matiz en una traducción antigua, una interpretación regional que se extiende, podría ser una explicación plausible. Si fuera cierta, le quitaría bastante del misticismo directo, ¿no crees? Significando que su fama como buscador de objetos podría ser, en parte, el resultado de un error de traducción magnificado por la fe. Es una idea que te obliga a reflexionar sobre la construcción de las leyendas. Otra teoría, que conecta con lo que hablamos en el capítulo anterior, sugiere que fue la propia necesidad popular la que moldeó la devoción. San Antonio ya era inmensamente popular, un santo al que la gente sentía cercano y al que recurría para todo tipo de problemas. Perder cosas es una experiencia humana universal, frustrante y recurrente. Era natural que, al buscar ayuda espiritual para sus problemas cotidianos, la gente también le pidiera ayuda para encontrar lo perdido. Y al experimentar o percibir éxitos en esta área, la creencia se fue consolidando. La historia del Salterio, en este escenario, serviría como una especie de justificación a posteriori, una historia que ya existía y que encajaba perfectamente con la devoción emergente, dándole un fundamento legendario. Es como si la gente, al necesitar un santo para esta tarea, mirara a los santos populares y pensara, ¿quién podría ser? Ah, San Antonio. ¿No había una historia de él con un libro que perdió y encontró? Y así, la conexión se reforzó. Desde esta perspectiva, su fama como buscador de lo perdido no nace de un poder específico e inherente para encontrar objetos, sino de la decisión colectiva de la gente de atribuirle esa función, basándose en una anécdota conocida y en su ya probada capacidad de intercesión general. Es la devoción popular creando la especialidad, más que la especialidad creando la devoción. Hay quienes apuntan a la orden franciscana misma como posible impulsora. Los franciscanos, a lo largo de los siglos, han sido grandes promotores de la devoción a sus santos. Pudieron haber enfatizado la historia del Salterio o quizás otras historias menos conocidas de hallazgos, como una forma de hacer a San Antonio más accesible, más relevante para la vida diaria de la gente común. Presentar a un santo que te ayuda con tus problemas cotidianos es una forma poderosa de fomentar la devoción y mantener viva su memoria. La realidad es que no hay una única respuesta clara y documentada que explique de forma definitiva cómo San Antonio se convirtió, siglos después de su muerte, en el santo de lo perdido. Es probable que sea una combinación de factores: la historia semilla del Salterio, la necesidad humana constante de encontrar lo extraviado, la popularidad previa del santo y quizás, sí, algunos milagros de hallazgo post-mortem que, aunque no fueran los más espectaculares, fueron los que más resonaron con una necesidad común y persistente. Lo que sí es seguro es que la asociación se consolidó con el tiempo. Los libros de oraciones populares empezaron a incluir plegarias específicas a San Antonio para encontrar cosas. Las imágenes empezaron a representarlo con símbolos que aludían a esta faceta, aunque la imagen más icónica con el niño Jesús es posterior y tiene otro origen. Se convirtió en un saber popular transmitido de padres a hijos. La leyenda echó raíces y floreció. Así que, aunque hemos intentado identificar ese momento clave o esa razón secreta que solidificó su conexión con lo perdido después de su muerte, la respuesta histórica es un poco elusiva. Parece ser más un proceso gradual, orgánico, impulsado tanto por la fe de la gente como por las particularidades de la transmisión de leyendas a lo largo del tiempo. No hay un evento secreto explosivo que lo cambiara todo de la noche a la mañana, sino quizás una serie de pequeñas consolidaciones. Pero, y aquí viene la verdadera pregunta que surge de esta búsqueda histórica. Incluso si, hipotéticamente, encontráramos esa explicación definitiva, ese documento perdido o ese patrón claro en la difusión de la leyenda, ¿eso explicaría cómo funciona? Saber por qué la gente empezó a pedirle que encontrara cosas, ¿te dice cómo consigue que aparezcan esas cosas? ¿Es pura fe la que mueve las montañas o encuentra las llaves? ¿Es simple y llanamente coincidencia afortunada que atribuimos a la intervención divina? ¿O hay realmente alguna fuerza invisible operando, un mecanismo espiritual o energético que la ciencia actual simplemente no puede detectar ni medir? Si San Antonio encuentra cosas, ¿está violando las leyes de la física tal como las conocemos? ¿O está operando a través de leyes que aún no entendemos? ¿Puede la ciencia, con toda su sofisticación,
siquiera empezar a ofrecer una explicación plausible para este fenómeno persistente de hallazgos atribuidos a un santo medieval? Esta es la frontera donde la fe y la razón se encuentran y a menudo chocan. Hemos viajado desde la creencia popular hasta la historia del hombre, pasando por las posibles teorías sobre cómo su leyenda como buscador de lo perdido se consolidó después de su muerte. Y al final del capítulo anterior, te dejé con esa pregunta incómoda. Si conocemos cómo, o especulamos sobre cómo, la leyenda comenzó, ¿eso explica cómo funciona realmente hoy cuando pide su ayuda? ¿Es fe, es suerte o hay algo más que no vemos? Para mucha gente, especialmente desde una perspectiva moderna, racional, la respuesta se inclina hacia explicaciones que no involucran la intervención divina directa. Si buscas comprender el fenómeno de los hallazgos atribuidos a San Antonio sin recurrir a lo sobrenatural, la ciencia, la psicología y la estadística te ofrecen herramientas poderosas. Y, seamos sinceros, para un número significativo de casos, estas explicaciones son muy convincentes. Piensa en lo que le sucede a tu mente cuando pierdes algo importante. La primera reacción suele ser el pánico. Tu corazón se acelera, tu respiración se agita, tu mente se nubla. Te invade la frustración, la rabia, la desesperanza. En ese estado, tu capacidad para pensar con claridad, para recordar dónde pusiste las cosas, para buscar de manera sistemática y eficiente, disminuye drásticamente. Estás buscando, sí, pero no estás viendo realmente. Tu cerebro está en modo de alarma, no en modo de resolución de problemas espaciales. Aquí es donde la oración a San Antonio, o a cualquier otra figura, o incluso un simple acto de respiración profunda y concentración, puede tener un efecto psicológico profundo y desde un punto de vista racional, perfectamente explicable. Cuando te detienes un momento para rezar, estás haciendo una pausa en el frenesí del pánico. Estás desviando tu atención de la emoción abrumadora a un acto ritual, a la formulación de una petición. Este simple acto puede tener un efecto calmante. Puede reducir la ansiedad y el pánico que estaban bloqueando tu capacidad cognitiva. Al calmarte, aunque sea ligeramente, tu mente recupera parte de su funcionalidad normal. La niebla emocional empieza a disiparse. Tu memoria, que bajo estrés era caótica, puede empezar a organizar la información. Quizás recuerdas un detalle fugaz de la última vez que tuviste el objeto. Quizás tu capacidad de observación mejora y, al mirar de nuevo en un lugar donde ya buscaste, esta vez sí que procesas la información visual correctamente y ves el objeto que estaba allí todo el tiempo, pero que tu cerebro estresado había filtrado. Es como si la oración no le estuviera diciendo a San Antonio dónde está el objeto para que él actúe sobre él, sino que le estuviera diciendo a tu propio cerebro: cálmate. Enfócate. Mira bien. La figura del santo, en este sentido, actúa como un ancla psicológica, un punto focal para tu intención de encontrar, un ritual que te ayuda a recuperar el control sobre tu propia mente en un momento de caos. No es que el santo encuentre el objeto por ti, sino que el acto de pedirle ayuda te ayuda a ti a buscar de manera más efectiva, quizás accediendo a recuerdos o percepciones que estaban bloqueados por el pánico. Desde esta perspectiva, el milagro es un logro de tu propia capacidad cognitiva, facilitado por un ritual de fe. Es tu cerebro encontrando la solución, no un santo actuando desde el más allá. Además de la psicología, está la estadística. Y aquí la perspectiva escéptica se vuelve aún más fuerte. Piensa en la cantidad de cosas que se pierden cada día en el mundo. Llaves, carteras, móviles, bolígrafos, documentos, joyas. La vida está llena de objetos que se mueven de su sitio. Y piensa en la cantidad de veces que la gente busca algo y eventualmente lo encuentra. A menudo lo encuentran revolviendo, siendo persistentes o simplemente por casualidad. Ahora, considera que millones de personas le rezan a San Antonio para encontrar cosas. Y que la mayoría de las cosas que se pierden, desde una perspectiva estadística, se encuentran. Simplemente se encuentran. La probabilidad de que, en algún momento de tu vida, pierdas algo, le reces a San Antonio y luego lo encuentres, es bastante alta. No porque el santo intervenga, sino porque estás buscando algo que existe y está en algún lugar, y es probable que tu búsqueda, asistida o no por la calma psicológica que pueda darte la oración, termine teniendo éxito. El problema, desde un punto de vista puramente racional, es lo que se llama el sesgo de confirmación.
¿Cuántas veces pierdes algo, rezas a San Antonio y no lo encuentras, o lo encuentras horas o días después por pura casualidad, cuando ya te habías olvidado de la oración? Esos casos no los recordamos con la misma fuerza. La mente humana tiende a recordar y dar más peso a las coincidencias que parecen significativas. Si rezas y encuentras algo rápidamente, lo etiquetas como milagro o intervención del santo. Si rezas y no encuentras nada, lo etiquetas como mala suerte o simplemente lo olvidas. Esos éxitos percibidos se refuerzan en tu memoria y en la memoria colectiva, mientras que los fracasos se desvanecen. Un escéptico te diría que los milagros de hallazgo de San Antonio son simplemente la intersección inevitable de la probabilidad, la psicología humana y el sesgo de confirmación. La gente pierde cosas, probabilidad, la oración puede ayudarles a buscar mejor, psicología, y cuando la búsqueda tiene éxito después de la oración, lo atribuyen a la intervención divina, ignorando todos los casos en los que no funcionó o habría funcionado de todos modos, sesgo de confirmación. Es una explicación elegante, racional, que no requiere creer en nada que escape a las leyes conocidas de la naturaleza y la mente humana. Desde esta perspectiva, San Antonio no es tanto un intercesor activo que mueve objetos o ilumina sus ubicaciones, sino un símbolo, una figura en la que proyectamos nuestra esperanza y a través de la cual activamos nuestros propios mecanismos de búsqueda y consuelo. El poder no reside en el santo en el cielo, sino en la creencia en la mente del devoto. Es la fe del buscador la que, al calmar la mente y enfocar la intención, aumenta las posibilidades de éxito, un éxito que luego se atribuye al objeto de esa fe. Entonces, sí, las explicaciones racionales existen. Y son poderosas. La psicología de la búsqueda bajo estrés, la capacidad de la oración para inducir calma y enfoque, la pura y simple probabilidad de encontrar algo que está en algún lugar, todo esto puede ofrecer una forma de desmontar muchos de los supuestos milagros de hallazgo, viéndolos como resultados naturales de procesos conocidos, en lugar de intervenciones sobrenaturales. Para un científico, para un escéptico, para alguien que busca la explicación más simple y basada en la evidencia, esta es la respuesta. San Antonio es un foco para la fe, que a su vez impacta en la psicología del buscador, aumentando la probabilidad de un hallazgo que, en sí mismo, no es un milagro. Estas explicaciones racionales ofrecen una alternativa, o al menos un complemento, a la creencia en la intervención divina directa. Te dan una forma de entender por qué la gente encuentra cosas después de rezar, sin tener que creer en un santo que opera fuera de las leyes físicas. Son convincentes, lógicas, basadas en lo que sabemos sobre el funcionamiento de la mente y del mundo. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? ¿Estas explicaciones lo cubren todo? ¿Pueden dar cuenta de esos casos que, incluso para una mente abierta, parecen desafiar la lógica y la probabilidad? Esos relatos de objetos encontrados en lugares imposibles, dentro de cajas cerradas, bajo metros de nieve, o que aparecen de repente después de haber sido buscados exhaustivamente durante semanas o años, en sitios donde ya se había mirado 100 veces. ¿Qué pasa con el anillo que aparece inexplicablemente en el bolsillo de una prenda que no te ponías desde que se perdió? O las llaves que un desconocido encuentra a kilómetros de distancia y siente una compulsión inexplicable de llevarlas a una dirección que no conoce. ¿Son estas historias simplemente leyendas urbanas, exageraciones que crecen con cada recuento, o hay algo en esos casos que las explicaciones racionales, basadas en la psicología y la probabilidad, simplemente no alcanzan a comprender? ¿Hay una capa de la realidad, una fuerza o una conexión, que la ciencia actual, con todas sus herramientas, aún no puede detectar, medir o explicar? Esta es la pregunta que las explicaciones racionales, por muy sólidas que sean para muchos casos, dejan sin respuesta cuando se enfrentan a lo verdaderamente insólito. ¿Estamos ante el límite de la ciencia, o solo ante el poder duradero de una buena historia y un poco de sesgo humano? El misterio persiste en esos casos que se niegan a encajar en las explicaciones simples. Hemos recorrido un camino fascinante, ¿verdad? Empezamos con la imagen familiar, casi trivial, de San Antonio como el santo de las llaves, y nos atrevimos a preguntar si esa imagen no ocultaba algo más profundo, quizás más complejo, incluso inquietante. Hemos explorado la historia oficial, esa del salterio robado, y hemos visto cómo, si la miras de cerca, parece una base demasiado frágil para sostener una devoción global de 800 años. Nos hemos adentrado en el territorio de lo invisible, reconociendo que las pérdidas que más duelen a menudo no son objetos, sino partes de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestras conexiones con el mundo. Vimos al hombre histórico,
al predicador erudito y lo contrastamos con el santo popular de hoy, desvelando la extraña transformación de su fama a lo largo de los siglos. Y, por último, hemos puesto sobre la mesa las explicaciones racionales, la psicología, la probabilidad, el sesgo humano, herramientas poderosas que pueden dar cuenta de muchos hallazgos sin necesidad de recurrir a lo sobrenatural. Y, sin embargo, a pesar de todo lo que la historia y la ciencia pueden explicar, la devoción a San Antonio de Padua como el que encuentra lo perdido no solo persiste, sino que florece. En un mundo cada vez más secularizado, donde la tecnología promete rastrear hasta el último objeto, millones de personas siguen recurriendo a un fraile medieval con una fe inquebrantable. Las explicaciones lógicas están ahí, claras, pero la gente sigue prefiriendo o necesitando creer en la mano invisible del santo. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta figura, esta creencia, que desafía la lógica pura y simple? Quizás la clave no está en encontrar una explicación única y definitiva para el cómo de los hallazgos, sino en comprender la necesidad humana que impulsa la búsqueda y la fe en San Antonio. La vida es un constante proceso de pérdida. Perder objetos es solo la manifestación más tangible y a menudo menos dolorosa. Pero también perdemos la juventud, la inocencia, los sueños que no se cumplieron, a las personas que amamos, la salud, la estabilidad, el rumbo. En un sentido muy real, todos estamos constantemente buscando algo que se ha perdido o que sentimos que nos falta para estar completos. Desde que somos pequeños y se nos cae el helado, experimentamos la frustración de la pérdida y el anhelo de recuperarla. A medida que crecemos, las pérdidas se vuelven más complejas, más abstractas, más dolorosas. Perder la confianza, perder el respeto por uno mismo, perder la conexión con un ser querido, perder el sentido de propósito en el trabajo o en la vida misma. Son agujeros en nuestra existencia que desesperadamente queremos llenar. Son fragmentos de nosotros mismos o de nuestro mundo que anhelamos encontrar de nuevo para restaurar un orden perdido, una sensación de integridad o de seguridad. En medio de esta realidad de pérdida constante, la figura de San Antonio emerge como un faro. No solo el santo de las llaves, sino el santo de lo perdido en su sentido más amplio. Se convierte en el símbolo de la esperanza de que lo que se ha ido no tiene por qué ser irrecuperable para siempre. Que hay una posibilidad de que lo que buscas, lo que necesitas para sentirte completo o seguro de nuevo, puede ser encontrado. Y te ofrece un camino, una acción concreta, la oración, la petición, en un momento en que te sientes impotente. Sea por fe genuina en su intercesión divina, por el consuelo psicológico que ofrece el acto de pedir ayuda, o simplemente por la esperanza que infunde el ritual en un momento de desesperación, dirigirte a San Antonio hace algo. Te da una sensación de control en una situación incontrolable. Te permite canalizar tu ansiedad y tu deseo en una acción con propósito. Te conecta, si eres creyente, con una fuerza que sientes que te apoya. Y si tienes éxito en tu búsqueda, sea cual sea la verdadera razón, es natural atribuir ese éxito a la figura en la que pusiste tu esperanza. San Antonio, entonces, no es solo un santo histórico o una leyenda popular. Es un espejo de nuestra propia condición humana. Refleja nuestra vulnerabilidad ante la pérdida y nuestra profunda necesidad de encontrar. Representa la esperanza de que existe una fuerza, un orden, una benevolencia en el universo que se preocupa por nuestras pequeñas y grandes pérdidas y que puede, de alguna manera, ayudarnos a recuperar lo que se nos ha escapado. Ya sea que creas que esa ayuda viene directamente de un fraile que vive en el cielo, o que es el resultado del poder de tu propia mente y tu fe proyectada, el acto de recurrir a él, de buscar a través de él, es una respuesta fundamental a la experiencia de la pérdida. El misterio central persiste, y quizás es mejor que sea así. La desconexión entre el predicador de Padua y el buscador de lo perdido. La incapacidad de las explicaciones racionales para dar cuenta de los casos verdaderamente insólitos. La pregunta de si la historia del libro fue el origen o solo una señal. Todo esto contribuye a la mística de San Antonio y mantiene viva la conversación, la duda y la fe. Nos obliga a preguntarnos sobre los límites entre lo explicable y lo inexplicable, entre lo humano y lo divino, entre la casualidad y el milagro. Pero quizás, y aquí quiero dejarte con la pregunta que realmente importa, la pregunta que trasciende todas las teorías y explicaciones, quizás la verdadera pregunta no es cómo San Antonio encuentra lo perdido en el mundo, sino por qué nosotros, tú y yo, nosotros los seres humanos a lo largo de la historia y a través de todas las culturas, necesitamos tanto creer que alguien, en algún lugar, en el cielo,
en nuestra mente, en el tejido del universo, puede ayudarnos a encontrar aquello que hemos perdido. ¿Qué revela esa necesidad sobre nosotros mismos? ¿Qué significa San Antonio para ti en tu propia búsqueda, ya sea de unas llaves olvidadas o de un sentido perdido en la vida? Tu experiencia, tus dudas, tus hallazgos, milagrosos o no, son parte de este misterio continuo que rodea a San Antonio de Padua. Si alguna vez has perdido algo importante, grande o pequeño, y has recurrido a él o a cualquier otra fuente de esperanza, tu historia es un hilo más en el vasto tapiz de la creencia humana. ¿Qué crees tú? ¿Es fe? ¿Es psicología? ¿Es pura casualidad? ¿O hay algo más, algo que escapa a nuestra comprensión, operando los momentos en que lo perdido es encontrado después de una súplica? Me encantaría conocer tu perspectiva, tus historias, tus propias experiencias con este misterio. Si te ha parecido tan fascinante como a mí explorar las profundidades de esta leyenda y las preguntas que plantea sobre la fe, la historia y la propia naturaleza humana, te invito a que sigas explorando conmigo. Suscríbete a este canal para no perderte futuras inmersiones en misterios, historias y figuras que, como San Antonio, nos obligan a mirar más allá de lo evidente. Y, por favor, comparte en los comentarios abajo. ¿Alguna vez has perdido algo y lo has encontrado de una forma que te pareció inexplicable? ¿Qué significa San Antonio de Padua en tu vida, en tu propia búsqueda de aquello que a veces se pierde en el camino? Tu historia es el siguiente capítulo en esta conversación interminable.